preciosa porción, porque Jacob en su momento está amenazado de muerte, está en serios problemas. Jacobo está pasando un momento muy difícil en su vida. De hecho, la vida espiritual de Jacob en su momento no es la mejor. Jacobo tiene problemas y podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Jacob en su momento no está bien en su relación con Dios. Jacobo tiene problemas con su propio hermano, tiene problemas familiares debido a sus conductas. Entonces fue amenazado por su propio hermano, está en el momento huyendo, incluso está lejos de su casa, lejos de su padre, lejos de su madre. Pero un día él llega a un momento, a un paraje donde, como ustedes conocen, dice la palabra del Señor que se acostó, durmió y esa noche soñó. Y tuvo un sueño donde Dios le confirmó su presencia. Dios le confirmó que a pesar de esa dificultad en la que estaba y en las circunstancias tan difíciles, Dios estaba ahí con él. Entonces dice que soñó lo que ya pues hemos leído todos, una escalera con su base puesta en tierra y su extremo colocado en el cielo, ángeles subían, bajaban y entonces tanto que él sintió allí la presencia de Dios. Y entonces termina diciendo, uy, qué terrible es este lugar. Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Es decir, que en ese momento pues de problemas, de dificultades, cualquiera diría, no, Dios está lejos. Dios no está por ahí. Un hombre con semejantes problemas. Pero no, Dios le confirma y le deja por sentado de que Él está presente también en el momento de dificultad y de dolor. Así que Jacobo, cuando siente la presencia de Dios allí, él despierta, pero de una vez hace un pacto con Dios. Y entró a pactar con Dios. De aquí en adelante, Jehová será mi Dios, y fuere él conmigo, me diere pan para comer, vestido para vestir. Y si Dios me guarda en todo este camino y me ampara y me protege, y entra a hacer un compromiso con Dios. Qué bonito eso. Y bueno, otro ejemplo, en segundo lugar, es José. José también es un hombre que su ejemplo, su relación con Dios, su biografía, es algo que realmente inspira. Él entró en dificultades no por sus malas acciones, sino más bien por la envidia de sus hermanos. Y bueno, seguramente Dios quería llevarlo a niveles más altos para usarlo y llegar a ser el segundo hombre allá en un país extraño. Y, y este hombre, encontramos su historia en Génesis capítulo 39, comienza siendo aborrecido por sus propios hermanos. A veces tenemos que sufrir cuestiones que a veces decimos, pero bueno, José ha podido decir, pero ¿por qué mis hermanos? Y a veces nos pasa de pronto que los más allegados como que son a veces los contrarios. Pero, y José ha podido decir, ¿por qué mis propios hermanos? Es aborrecido por sus hermanos. La Biblia dice que no podían hablarle pacíficamente. Eh, este hombre viene a ser vendido por sus propios hermanos. Horrible eso. Termina tirado en una cisterna, en lo profundo, arriba comen, se divierten, hacen de todo tipo de alegrías y él está en el fondo, en una cisterna, seguramente él llora por ver la conducta tan cruel de sus hermanos y, y miramos que posteriormente José es vendido, es llevado a un país extraño y es tentado por una mujer que quiere acostarse con él a toda costa. Pero al él negarse a hacerlo, posteriormente es calumniado y la calumnia se suma a uno más de tantos problemas y dificultades que él tiene.
y posteriormente es echado a la cárcel, termina en la cárcel. Entonces, podemos allí enumerar como una lista de dificultades en las que entra José. Es aborrecido por sus hermanos, es vendido por dinero, es tirado a la cisterna, luego, bueno, después de vendido es tentado por esta señora, calumniado y posteriormente se va a la cárcel. Pero hay un detalle importante que encontramos en la palabra del Señor, que Cristo está presente, o Dios está presente en medio también de las dificultades, de las adversidades. Aún en la cárcel, estando José, la Biblia dice, pero Jehová estaba con José. O sea que es impresionante ver que en todas esas, yo estoy seguro que Dios estuvo con José dentro de la cisterna. Allá estuvo Dios con él. En el momento cuando fue calumniado y quería, yo no sé si se acepta el término, quisieron hasta violarlo, pero allá estaba el Señor, estaba allá con José. En el momento de la tentación, en el momento del desprecio de sus hermanos, en el momento que lo vendían por dinero, ahí estaba Dios con José. Entonces, eso para creer y mirar un ejemplo bien hermoso de que Dios está también con nosotros en el momento de tantas dificultades. Los discípulos en alta mar es otro gran ejemplo que motiva, que inspira mucho. El mar, o sea, estaba enfurecido. La barca con los discípulos estaba en medio del mar, porque el texto de la palabra del Señor dice así en Mateo capítulo 14, el verso 24, que la barca estaba ya en el medio del mar. Y hay una tormenta horrible que agita el mar y dice uno de los escritores que parecía que la barca se partía. Es difícil la situación que se vive en el momento. Dice la palabra del Señor, menciona una tormenta, un viento fuerte que azotaba la barca, dice así la palabra del Señor. Pero hay algo aquí que a mí me sorprende más, y es que a pesar de que hay una tormenta, la barca está azotada por el viento, el mar está enfurecido, están en la mitad del mar. Hay algo aquí que me impresiona a mí, y es que dice la Biblia que estaban en la cuarta vigilia de la noche, que eso se entiende en un horario entre las 3 de la mañana, más o menos entre las 3 y 6 de la mañana. O sea que yo me imagino que este suceso acontece en un promedio de las 4 de la mañana. Ya te imaginarás tú, apreciado hermano y amigo, cómo sería a las 4 de la mañana en la mitad del mar, en la barca azotada por los vientos, donde hay tormenta, donde hay... Y allí en ese momento ellos creían que el Señor se había quedado, y es que así era, se había quedado desde el día antes, el Señor se había quedado en la orilla del mar. ¿Dónde estaría predicando? ¿Dónde estaría? Pero para su sorpresa, el texto sagrado dice que Jesús se acercó a ellos caminando sobre las olas. Se acercó a ellos y en un momento en el que de pronto podría pensarse, no, pues estamos solos, estamos destruidos, se va a hundir el barco, ¿qué pasará aquí? Nos vamos a ahogar. Jesús hace presencia y se acerca a ellos. Ellos dicen, uy, un fantasma, pero luego el Señor les dice, no temáis, soy yo. Vea qué bueno es el Señor. No los dejó solos en un momento de crisis, no los dejó solos en un momento cuando más lo necesitaron. Él hizo presencia a pesar de que se había quedado el día anterior por allá en la orilla del mar. Eso, yo creo que cuando uno tiene dificultades, Dios en la Biblia en muchas ocasiones hace la comparación como, como el ejemplo de padre a hijos o de hijos a padres. Entonces, dice, me seréis como hijos. Por ejemplo, cuando habla de la disciplina y la corrección, dice el Señor en Hebreos capítulo 12, dice que así como el padre ama al hijo.
el Señor castiga pues o disciplina. Y siempre hace la comparación, porque es que esto para decir que esto seguramente cuando hay un hijo de Dios, hay un cristiano en dificultades, seguramente sucede como cuando uno de nuestros hijos, los que somos padres de familia, sabemos que cuando un niño se nos enferma es cuando más cuidado tenemos con él. Y entonces si se enferma, un ejemplo, tiene fiebre, está llorando, sabemos que tiene su dificultad, ahí está, y puede ser a medianoche, a la 1 o 2 de la mañana, ahí estamos nosotros, y el niño llora o se mueve, y ahí estamos, pendientes, de una vez, de una vez. Vamos y atendemos a ver qué le pasó, mijo, qué le pasó, hijita, y de una vez lo atendemos, con solo un gemido, con solo un llanto que muestre, y de una vez estamos nosotros. Vuela la cobija lejos, y de una vez estamos allí. Yo creo que así es Dios con nosotros, hermanos. Él tiene cuidado de nosotros. La palabra del Señor dice por esa misma razón que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros, o sea que así como los padres con los hijos tenemos ese cuidado tan grande, así da la Biblia a entender que es Dios con nosotros. Tiene cuidado de nosotros. Y ya para finalizar, este ejemplo de Elías, el cuarto ejemplo, me gusta mucho que Elías también es asistido por la presencia del Dios de Israel, el Dios vivo, el Dios eterno. Y es que Elías es un hombre que en Israel la gente tendía incluso a endiosarlo. Elías fue un tremendo personaje. En los personajes bíblicos, Elías es un nombre prominente en la Biblia. Incluso Santiago trata como de disminuir como o bajarle el volumen al concepto de que algunos tienen, porque es que Elías fue uno de los más grandes profetas. Incluso Elías hizo caer fuego del cielo cuando oró, eh, frente al desafío de los Baales, hace caer fuego del cielo en varias ocasiones, hay unos milagros extraordinarios. Entonces, muy fácil la gente pudo pensar, uy, Elías es un superhombre, es un hombre, pero luego Santiago, cuando escribe sobre Elías en el capítulo 5, él dice, como que trata de decir, no, 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 Elías no es un Dios. Elías era un hombre sujeto a pasiones igualitas a los nuestras, pero oró fervientemente para que no lloviera y no llovió. Cuando él dice Elías era hombre sujeto a pasiones igualitas a las nuestras, parece que había gente que tenía la percepción de Elías que era como un Dios, como un superhombre. Entonces lo que Santiago, inspirado por Dios, trata de decir, no, 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 Elías no era un Dios, él era un hombre igualito a nosotros. Lo que pasa es que él oró. ¿Y por qué no decir? Lo que pasa es que Dios estaba con él. Y entonces hubo proezas, maravillas, bendiciones. Es un hombre tremendamente usado por Dios, pero porque Dios lo asistió. Eso no era de Elías, eso era de Dios. Solamente un hombre puesto en las manos de Dios. Pero de repente, después del desafío con los seguidores de Baal y, y la muerte de los 400 y pico de profetas falsos de Baal, Elías se encontró en una situación muy difícil, donde ahí Dios viene a consolarlo. Y entonces esta mujer lo amenazó horriblemente y dijo que iba a dejar su cuerpo igual a uno de los Baales muertos, de los profetas de Baal muertos. Lo iba a dejar a sí mismito, muerto. Y entonces Elías comenzó a huir. Iba en el camino cansado, con miedo, es más, iba desanimado del camino. Yo creo que Elías iba pensando, no, hasta aquí llegué, Señor, yo ya no doy más, Señor, hasta aquí ya no puedo más, ya Elías se acabó, ya esto acabó la historia aquí, gracias por el respaldo que me diste, Señor, como cuando
hay un líder desanimado y piensa que ya se acabó esto. Pero llega un momento cuando Dios, allá bajo el enebro, que llegó Elías y durmió, y Dios envió un ángel que le llevara comida. Y comió, dice la Biblia que comió y volvió y se quedó dormido, como que el asunto era en serio. Volvió y se quedó dormido. Y volvió el ángel más adelante, horas después, y volvió y le trajo comida. Y la Biblia dice que además de darle comida, lo tocó como quien dice, ¡hey, Elías, despiértate, ánimo, ánimo, Elías! Y luego, pues, con esa comida, Elías como que se levanta, camina 40 días, pero luego dice que encontró una cueva y se escondió en esa cueva. Ya Elías como que no daba más, como que Señor ya se acabó conmigo, yo pasé a la historia, ya yo como que hasta aquí fui. Pero llega el Señor y nos damos cuenta que allá en la cueva, allá estuvo el Señor con él. Es decir, que en un momento como tan crítico que está viviendo Elías, el profeta, de desánimo, de tristeza, de miedo, de estrés, quién sabe qué cuántas cosas, pero allá Dios lo asistió en la cueva, y allá en lo profundo de la cueva, allá estaba el Señor con él. Así como estuvo con José en la cárcel, por allá metido, pero allá estaba el Señor, su presencia estaba para alimentarlo, para fortalecerlo, para levantarle el ánimo, porque la Biblia dice que Él es el que da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas. Oiga, usted sabe lo que es multiplicar, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y así estaba Elías, sin ninguna fuerza. Pero qué bonito, hombre, que allí miramos que el Señor, o sea, si Elías está en una cueva por allá escondido, caminó 40 días, ¿dónde estaría Elías? Seguro que si me hubieran mandado a mí o a usted a buscarlo, seguro ni lo habíamos encontrado. Oiga, pero Dios es más poderoso que cualquier GPS y lo encontró por allá donde estaba escondido, guardado, donde fue lejos. Oiga, qué bueno es el Señor, qué Dios que tenemos nosotros, hermanos. Es importante como ubicarnos en ese contexto y decir, nosotros tenemos el mismo Dios de Elías. Nosotros tenemos el mismo Dios de José, que no lo dejó solo a pesar de todas las dificultades que pasó y que vivió. El mismo Dios de Elías que en toda esa trayectoria de la vida allí lo asistió. El mismo Dios de Jacob, que en cuando su relación con Dios en el momento no estaba tan bien, porque Jacob en el inicio fue picarito, no sé cómo le suena a los españoles a esa palabra, pero él fue tremendo, su mismo nombre lo dice, pero en un encuentro que tiene con Dios, él arregla cuentas con Dios, y Dios fue bueno con él a pesar de que él fue débil, y fue débil, pero qué bonito, qué bueno es pensar, hermanos, que es el mismo Dios que nosotros tenemos, que es el mismo Dios que asistió y fue con los discípulos en alta mar cuando la barca se partía, cuando estaban por ahí en un horario en el que cualquiera de nosotros no había podido ir a auxiliarlos. Pero mire, como tenemos al Dios de todo poder y de toda misericordia, Él sí fue a esa hora, a la mitad del mar, en medio de la tormenta, en medio del vendaval, del viento que azotaba, allá estaba el Señor. No los dejó solos. Qué bueno. Mire, hermanos, nosotros muchas veces, en los momentos de dificultades, de angustia, nosotros a veces queremos hasta descartar a Dios. Y Dios no está descartado en medio de la angustia, de la dificultad y los problemas que muchas veces nos llegan. En un accidente aéreo que hubo hace unos años, no lo recuerdo bien si fue un avión que se fue al océano, se fue al mar hace poco, recuerdan ustedes que hubieron más de 200 muertos, no sé, no estoy bien si fue en ese vuelo, pero es un vuelo en algún lugar donde un hermano iba pues
a viajar en el vuelo, y cuando él llega al aeropuerto con sus maletas, con todo, había pagado el pasaje con buen tiempo, estaba la reserva hecha, pero cuando él llega allí, la niña que lo atiende le dice: qué pena, señor, pero usted no puede viajar. No encuentro aquí su tiquete, no sé, pero yo lo compré, pero yo lo pagué. Y el hermano se pegó esa enojada más terrible y le dijo un poco de cosas a la niña que lo atendió, que yo pagué, que mi plata es que no vale, y pues así como a veces son las personas. Pero pero cuando el avión se fue y ese vuelo, todos sus tripulantes fallecieron en un accidente. Y Dios hizo que él se quedara. O sea, Dios metió la mano y de alguna forma, no sé si viajó una persona, entre comillas, más importante que él, pero Dios hizo que el hermano se quedara porque ese avión se iba a caer. Entonces, en el momento en el que como que se desbarata el viaje y él dice: bueno, yo no tengo plata para quedarme aquí en este país, yo necesito viajar, yo ya tengo todo planeado y estaba aquí en la agenda esto, el vuelo comprado, esto no puede ser. Y el hombre se enoja y hace de todo. Pero, oiga, qué tremendo que es el avión que se accidenta, es el avión que se cae, es el avión donde no quedan sobrevivientes, y después tiene que entender: santo Dios, gracias Señor por haber hecho de que yo me quedara de ese avión. Y viene y entiende después. Esto para decir, hermanos, que aún en esos momentos cuando se desbarata un negocio, cuando se daña un viaje, incluso a veces cuando nos insultan, cuando se daña todo, cuando nos cierran las puertas, uno cree a veces: ¿y qué pasó aquí? ¿Fue que Dios se quedó dormido? No, Dios no se quedó dormido. Dios estuvo allí. Incluso en el momento que se le dañó el viaje al hermano, más que nunca, Dios estaba allí. Dios estaba allí interviniendo. No, Dios no lo dejó solo. No. Por el contrario, Dios estuvo muy cerca. Nosotros hacemos nuestras propias interpretaciones, pero la Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Dice que nuestros caminos y los caminos de Él y sus caminos son mucho más altos que los nuestros. Entonces, hermanos, de allí surgió este título que quise dar a este tema: Cristo presente aún en los momentos de crisis. También Él está presente en los momentos cuando las cosas no resultan, cuando se desbarata todo, cuando de pronto en estos días echaron un hermano de la empresa, del trabajo, y entonces desesperado, aburrido, porque a veces cuando nos sale algo mal, nosotros pensamos: ¿qué pasó aquí? Dios me dejó solo. No, Dios no te ha dejado solo. ¿Quién sabe de qué quería guardarlo Dios? Y entonces más bien hizo que lo sacaran y lo echaran de la empresa. Dios, Dios lo dejó solo. No, Dios no lo dejó solo. Alguna cosa está sucediendo, y algo quiere Dios enseñarte con eso. A veces nos pasa a nosotros así, hermanos, para, para, para entender y tener claro de que el Señor no nos deja solos en el momento de la crisis. Por el contrario, hay crisis, hay problemas, hay situaciones muy difíciles que nos ha tocado vivir, y cuando hemos pensado que Dios nos dejó solos, mentiras. Antes Dios estuvo allí para librarnos, para socorrernos. Entonces quiero retomar el texto que tomé para acabar aquí, para finalizar. Isaías 43, donde Dios dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Qué bonito eso, oiga. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama, tampoco la llama arderá en ti. Pero más abajo el verso 3 dice: porque yo Jehová el Dios tuyo, el Santo de Israel. O sea, es por eso, como en otra parte donde hay un precioso texto, donde es Isaías 41:10, donde el Señor dice: no temas porque yo estoy contigo. Pero porque Dios está conmigo, no siempre todo tiene que salirme bien.
Incluso el Señor dijo, los van a insultar, los van a perseguir, los van a odiar, incluso los van a matar. Pero en todo eso el Señor aseguró su presencia. En todo eso y con todo y eso, el Señor dijo, por lo demás, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que su presencia está asegurada con nosotros. Dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Me gusta eso de la constancia de Dios, de esa forma tan continua que Dios está allí, no se aleja. Él dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oiga, qué bonito, qué bueno, qué maravilla de palabra que Dios nos da, oiga, con estos textos preciosos. Y sigamos creyendo, hermanos, que aún yo estaba pensando en este momento de pandemia, por ejemplo, para tomar un poquito como la situación que nos asiste hoy. Y es en todos los países. En Colombia, ayer tuve que salir a la ciudad asesinaron a un hijo de una familia acá, un hermano acá, y tuve que salir por razones que ya se entenderá que un momento de eso es tan difícil. Fui a la casa y los hermanos andaban por la casa para allá y para acá desesperados, gritaban, lloraban, mataron a mi hijo, qué cosa tan horrible. Pero pude ver en medio de todo eso la ciudad sola, el comercio cerrado. Y yo estaba diciendo, Dios mío, ¿qué querrá enseñarnos con esto? Con esto que Dios permitió, que algo Dios está, alguna lesión está dándonos Dios con todo esto? Y nosotros no entendemos ahora, pero entenderemos más adelante. Mis hermanos, tenemos el Dios de todo poder, tenemos el Dios de toda gracia, el Dios de toda misericordia, el que ha prometido estar con nosotros y como dice su palabra, jamás nos dejará solos. Yo quiero que esta palabra sea para usted de bendición. Me despido aquí. Gracias por su atención. Dios les bendiga, pero así como Él estuvo con José en los momentos más críticos, más difíciles, con Jacob, con los discípulos en medio del mar, en medio de una tormenta, así como estuvo con Elías en medio del cansancio, del desánimo, de seguro que en los momentos difíciles que nosotros cruzamos, también está Él con nosotros. Y nunca nos va a abandonar. Aun cuando creas que esto se acabó, que qué dificultad tan seria, de pronto hasta la pérdida de familiares ahorita, yo qué sé, cada uno tiene como su propia dificultad, su propia historia, su propia situación, como los diferentes procesos en los que Dios a veces nos permite a nosotros cruzar. Pero mis hermanos, este es el Dios maravilloso, misericordioso. Su misericordia es tan alta, es tan grande, que no se puede medir, porque dice la palabra del Señor que como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció sobre nosotros su misericordia. Así que sigamos perseverando, sigamos creyendo en Él, sigamos creyendo en su palabra, porque Él es veraz, Él es de seguro fiel. Y en cuando a veces nosotros somos infieles, su palabra dice que Él seguirá siendo fiel. Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo en el nombre del Señor Jesús. Hermano Jairo, Dios me lo bendiga. Gracias, hermano, por esa palabra. Creo que muy oportuna. Y bueno, iglesia, es lo que Dios ha dicho. Cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Estaba recordando la escena de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando aquel rey Nabucodonosor los echaron en el horno de fuego. Y dice que cuando él se asomó, le preguntó a los que le habían echado, ¿no echaron ustedes 3 hombres? He aquí yo veo 4, ¿verdad? Y el cuarto con una semejanza al Hijo del Hombre. Así de que, hermanos, ese es nuestro Dios. Amén. Aún en el fuego, en la prueba más dura, Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, como dice su palabra, somos más que vencedores. Él Amén. dijo, sin mí
nada podéis hacer, pero con Él, como dice su palabra, lo podemos todo. El apóstol Pablo dijo, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni la misma muerte, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Si Él es con nosotros, ¿quién, dice Él, es contra nosotros? Así que qué bendición. Yo quiero que oremos en esta hora. Le demos gracias a Dios por su palabra, por esa promesa tan maravillosa. Creo que es lo más necesario. Estaba recordando de que a Moisés el Señor le dijo, mira, vete, lleva a este pueblo, y le prometió algo. Esa tierra donde van a ir fluye leche, fluye miel, hay bendición sobreabundante. Si lo traemos a nuestro contexto, seguramente entenderíamos, allá hay euros, hay trabajo, allá no vas a pasar necesidad, vas a tener esto y aquello. Y algo le dijo Dios a Moisés antes de que él saliera, le dijo, pero mi presencia no va a ir con este pueblo porque lo voy a destruir en el camino. Y Moisés se quedó detenido, él se quedó pensando y le dijo a Dios, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Es decir, ¿de qué nos sirve la abundancia? ¿De qué nos sirven los euros? ¿De qué nos sirve tener comodidad, tener buen coche? ¿De qué nos sirve la leche, la abundancia si Dios no está con nosotros? Creo precisamente, hermanos, de que eso es lo que está viviendo el mundo hoy en día. El mundo hoy está sin esperanza precisamente porque han sacado a Dios de sus vidas, porque sencillamente han hecho a Dios a un lado, se han ocupado de lo económico, de lo material, y muchos con soberbia le dicen a uno cuando los evangelizamos, para mí mi Dios es el bolsillo. Y es lo que hoy mucha gente tiene dinero, pero no tienen salud. Hoy los ricos se están muriendo y usted ha escuchado muchos de ellos en la noticia. Hoy gente con mucho dinero, con muchas cosas, posesiones, se están muriendo, pero se están muriendo sin esperanza. Nosotros no sabemos por qué tengamos que pasar, pero tenemos una esperanza. La Biblia dice que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Así que tenemos lo más grande, que es la presencia de Dios. El Amén. salmista en el Salmo 114 se preguntó, ¿qué viste tú, Omar, que oíste? Y tú, oh Jordán, ¿qué viste? Le preguntaba, los montes saltaron como corderito, ¿qué vieron? Y la respuesta en ese salmo es que a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Si Dios es con nosotros, iglesia, podemos estar confiados, podemos estar seguros, podemos estar tranquilos. Tenemos el soberano de nuestro lado, tenemos el que nos va a guiar. No sé por qué tengamos que pasar, pero lo más glorioso es que Él está con nosotros. No estamos solos. Usted no es uno más del montón. Usted es un hijo de Dios. Usted pertenece a la iglesia del Dios viviente y Él ha prometido algo. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra esta iglesia. Y dice la Biblia que en Él somos más que vencedores. Así de que oremos, hermanos. El que no escatimó, dice la Biblia, a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Démosle gracias a Dios por esa promesa tan hermosa que Él ha hecho a nuestra vida. Bendito Jesús de la gloria. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu presencia. Gracias por la vida de mi hermano Jairo. Dios bendice su ministerio, bendice su familia, la congregación que Él por tu gracia ministra. Gracias por tus promesas, por tu iglesia, Dios eterno. Gracias por todo lo que tú nos das, oh Dios, por poderte sentir en nuestra vida, poder sentir la paz que tú nos das, el consuelo, la fortaleza. Señor, Oh gracias. Dios, hay mucha gente que no te tiene, vive Bendito, sin santo, paz, sin santo, tranquilidad, santo. con un desasosiego, Santo, sin santo, esperanza. Pero hay un pueblo, santo, Dios, que en santo, medio de la santo, santo, crisis, santo. en medio de la muerte, en medio de Santo, la santo, angustia, en medio santo, de la santo, Señor. tristeza, estamos con Gracias, esperanza, Señor, gracias, confiados, oh Señor. Dios, que tenemos lo más Gracias, grande Señor, que el ser humano gracias. puede tener, y es tu presencia en Gracias, nuestra vida, en Señor, nuestra gracias, alma, en nuestro Señor, corazón. gracias, Señor, Gracias, gracias. Dios mío, por habernos alcanzado. Gracias Bendito, por santo, habernos tocado. eterno Dios. Gracias, Señor, por habernos En el nombre revelado de tu Jesús. palabra. Gracias, Dios Gracias, mío, por Señor, haber colocado gracias. en nosotros ese Bendito, deseo de santo, buscarte, de santo, santo. acercarnos a ti. Gracias porque no nos has rechazado, todo lo contrario, Oh, nos has bendito, atraído con santo, cuerdas de gracias, amor,
amor, oh Dios de los Gracias, cielos. Señor. A ti la Bendito, gloria, a ti glorioso, la honra, en a el ti el nombre de honor, a Jesús. ti el En el reconocimiento. nombre de Gracias por la Jesús. salvación, oh En el Dios. nombre de Gracias Jesús. por el En el gozo, nombre de gracias por Jesús. la esperanza, En gracias el por la nombre de paz, Jesús. gracias En el Señor por nombre de poderte Jesús. sentir en nuestra vida. Gracias, En tu Señor. nombre, Gracias. Señor, bendice cada vida, cada Gracias, corazón. Señor. Y te Gracias, pido, Señor. Dios, no sé si haya alguien allí detrás de este aparato, de estas pantallas, que quizás se sienta angustiado, quizás haya perdido la paz, Gracias, quizás haya Señor. perdido el Gracias, gozo de la Señor. salvación, quizás se esté alejando Bendito de ti, santo amado su nombre. Dios. Te ruego, Dios, que tú lo atraigas, que tú perdones Bendito, sus bendito. pecados, Señor, que tú lo libertes de todo lo que le ata, de todo lo que le aleja de ti, que quites esa división que ha puesto Dios eterno. En tu nombre, Señor, alcánzalos con Bendito, tu Señor. misericordia, Gracias, Padre del gracias, cielo. gracias, Aunque gracias. nosotros somos infieles, tú Gracias, permaneces gracias. fiel, oh Dios. Gracias, Gracias, gracias. gracias, 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 amado gracias. Dios, por tu infinita Gracias, misericordia Señor. para con cada Gracias, uno de bendito nosotros. Señor En el Jesús. nombre de Gracias, Jesús. bendito Señor. Amén y amén. Bien, Gracias, hermanos, una vez bendito más, Señor. agradecerle, hermano Jairo, por la palabra. Iglesia del Señor, agradecerles por compartir con nosotros Amén. en este día, en esta mañana. Y recuerden, mañana tenemos entonces nuestra reunión a las 7. Les esperamos. Amén. Que Dios me les bendiga, que tengan una excelente semana allí en familia. No olvide el devocional familiar. No olvide la oración de 10 a 12 que estamos orando todos los días para que Dios nos permita seguir viendo su gloria en estas circunstancias que estamos viviendo. Y no olviden que ahora los niños, amén, los niños tienen la despedida, hermana Viviana. ¿Cómo lo va a hacer? Amén. Hermano Samu, ¿dónde está Samu? Hermano Samuel. Dana. Dios les bendiga, niños. Amén. No, Juan, ¿dónde está? Dios les bendiga, niños. ¿Cómo están? Dígale, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Si no, no le pongo volumen. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Pero es duro, no sabe decir duro. Que sí. Dios te bendiga. Amén. Es hombre. Amén, amén. Te bendiga, Juancho. Cristian, Dios te bendiga. Y amén. ¿Y Dana, dónde está? Dios le bendiga. Te bendiga. Estamos David, Abraham, Dana, Bendiciones, Dios le bendiga. hermano Moisés, Hola, Dios me lo Juan. bendiga. Bendiga Sabina, Camila, Dios les Sergio, bendiga, Manuel, hermanos. Liliana, hermano Amén. Gustavo, familia. Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Carlos, Bueno, era un cosa. Alma, Dios te bendiga, Alma. Qué alegría verte, Alma. bendiga, hermanos. Amén. Se me Dios pone te a guarde, estudiar. ermita. Ana Vicky, Dios me la bendiga. Amén, pastor, Dios le bendiga. Alegría verles. Saludo por allá a la familia. Amén, hermano. Que aprenda, hermano. Milena, Dios te bendiga. Saludos a la Peque. ay, Dios te Dios te bendiga. bendiga, gracias. Evelyn, Dios te bendiga. Saludos a Alejandro. No sé, Alejandro por ahí está, ¿no? Alejandro Romero, Dios te bendiga. Nazareno me va a hacer pecar. Amén, amén. Dios bendiga. Yo que Que no la Dios quiero les ver. bendiga. Mi hermano Eduardo, esta semana que pasó. Bueno, Ale, no sé si nos escucha. Diego, Dios te bendiga. Saludos a Diana. Igualmente. ¿Cómo vas tu cuarentena? Onías, paz de Cristo. El pastor, igualmente. Saludos a Mafe, a Oneira, Mire, no ve a los niños todos. como están Oneira, Dios te contentos. bendiga. ¿Cómo Amén. están? Dios le bendiga.
Alex también, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Amén, bien, gracias a Dios, todos escuchando la prédica. Muy buena, gracias. Dios les bendiga, primos. Dios le bendiga, Alex y familia. Saludando a Samuel, vea. Saluden a Samuel. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermana Patricia, saludos a Wilson. Ya le digo, ya se levantó de la mesa. Saludos. Amén, hermana Rocío, Dios me la bendiga, saludos a Arlé, al hijo, a Sebas. Dios Amén. les añada bendiciones. Fuera. Hermana Vero, Dios la bendiga. Saludos, Dile adiós a hermana Vero, a la Peque. la comida. Carlos, por ahí te veo, Dios te bendiga. Un saludo para ti, para los Mira, niños, Caleb. para Nini. Cristian también, Dios te bendiga. Saludos a Sara y a Yesua y a Esther. Eso, amén. Mira, ¿ya ves? Qué bonito. Hermana Mira Liliana. qué bonitos. Caleb. Aquí. Caleb. ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué pasa, bonito? Amén, sí, Caleb, amén, amén, sí. Papi, pero está gordo, míralo. Mira, bonito. Mira, ¿Qué habla? Vení. No, no está. Hermana Yané, Dios me la bendiga. Que no sabe hablar. Te bendiga, Nayara. El Caleb está muy grande. Qué bonito. Ay, qué bonito. Caleb, Hermana Viviana, Dios la bendiga. Fran, Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermano. Cristian, hermana Miriam. Mira, Bendiga. Caleb. Dile la predica. Quiero que Dios me lo bendiga. Yo, gracias por todo. Señor le añada bendiciones. Patata. nos tiene a todos riendo. Dios, Caleb, cariño, pero si nos tienes a todos entretenidos. ¿Cuál? Esos son efectos de la cuarentena. Borotado el Caleb en la casa. ¡Wow! Samu. Hermana Enrique, hermana Gloria, Dios Hola, le Dios te bendiga. bendiga. Hermana Gisela, Dios la bendiga. Está muy grande, Samuel. Amén, Sí, él está por ahí. Qué bonito. Amén, amén. Saludos a Almita, todos, estás muy guapa. Amén, hermano. Muy bonita, peinada y todo. Mira qué guapa.